Era una mañana gris y húmeda en la ciudad de Nueva York. Las calles, siempre caóticas, se sentían especialmente sombrías, con el eco de los taxis entre los edificios y las pisadas apresuradas de personas huyendo del frío. Frente a una panadería en Brooklyn, donde el aroma de croissants recién horneados y bajel se mezclaba con el vapor del café caliente, apareció de la nada un perro dorado. Se veía fuera de lugar, como un retazo de tristeza en medio del ajetreo urbano. Su cuerpo delgado temblaba, y su pelaje dorado, enmarañado y sucio, parecía contar una historia de abandono y días sin hogar. Pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos. Grandes, marrones, que no pedían comida, suplicaban algo más profundo. No ladraba ni se abalanzaba. Simplemente se sentaba, inmóvil, con una dignidad dolorosa, observando a los clientes entrar y salir como si cada uno pudiera ser su última esperanza. Dentro, María, la dueña de la panadería, lo notó por primera vez mientras acomodaba una bandeja de muffins. Su corazón dio un vuelco. Había visto muchos perros callejeros en las calles de Nueva York, pero este era diferente. Parecía al borde del colapso, pero aún aferrado a una ternura que no comprendía. De vez en cuando levantaba una patita, como si quisiera tocar la puerta, pero nunca lo hacía. Era como si estuviera esperando un permiso que nunca llegaba. La escena comenzó a llamar la atención de los clientes. Una anciana se detuvo, murmurando que el perro le recordaba al Golden Retriever que había perdido hace años. Un joven tiró su bagel a la basura y lo miró con culpa. Pero nadie hizo nada. La vida en Nueva York seguía sin detenerse, tragándose historias como esa sin mirar atrás. Cuando el día empezó a desvanecerse, María salió a tirar pan sobrante al basurero. El perro, que seguía allí, se levantó lentamente. No corrió. No se abalanzó. Solo se acercó, muy despacio, hasta que su pata tocó la mano de María. Ella se quedó inmóvil, sintiendo el contacto frío y húmedo. Por un momento, fue como si todo el ruido de la ciudad desapareciera. Solo estaban ella y esa mirada. Y fue entonces cuando entendió que ese perro no estaba solo perdido. Estaba esperando. Esperando a alguien. A algo. A una última oportunidad. María se quedó allí, congelada, sintiendo la pata del perro como una súplica silenciosa que parecía atravesar su alma. El estruendo de la ciudad, los claxones, los pasos, las voces, todo se desvaneció. Entre ellos nació una conexión inexplicable, algo que ella no podía explicar con palabras. Cuando miró esos ojos marrones llenos de dolor, sintió una tristeza familiar, como si la escena despertara recuerdos que había sepultado hace años. «Estás perdido, ¿verdad?», susurró, con la voz apenas firme. El perro ladeó la cabeza, como si entendiera. No trató de alejarse, no pidió nada más. Solo se quedó allí, esperando. Lo que más impresionaba era su silencio, esa calma que no venía de la resignación, sino de una especie de dignidad demasiado frágil para el mundo brutal de las calles de Nueva York. María se arrodilló, ignorando el frío del concreto que se filtraba por su ropa. Pasó la mano por su pelaje enredado y sintió los huesos bajo la piel fina. Estaba débil, eso era obvio. Pero dentro de él había una fuerza que iba más allá del cuerpo. Era como si el perro se rehusara a rendirse, aunque todo le dijera que ya era hora. Dentro de la panadería, los clientes lo observaban desde la ventana. Algunos con curiosidad, otros con desdén o indiferencia. «No puedes meter a un perro callejero como ese», dijo un hombre al pasar con una bolsa de pan. María lo ignoró. Algo dentro de ella le decía que ese encuentro no era una coincidencia. Se levantó, respiró profundo, y abrió la puerta de la panadería. «Vamos, chico», dijo María con firmeza. El perro dudó, mirándola como si no pudiera creer lo que le estaba ofreciendo. Entonces, lentamente, dio el primer paso, cruzando el umbral entre el frío del mundo exterior y la promesa de calor. Una vez dentro, sacudió levemente el cuerpo, esparciendo pequeñas gotas de agua sobre el piso de madera. María tomó un trapo, limpió el suelo y luego lo miró. El perro yacía en una esquina, agotado, pero finalmente a salvo.
Mientras le ponía un tazón con agua y algunos trozos de pan, no podía evitar pensar que ese momento se sentía distinto a cualquier otro que hubiera vivido. El perro no era simplemente un intruso, ni un problema por resolver. Parecía cargar un secreto, algo que María aún no lograba entender, pero que estaba a punto de descubrir. Algo que le cambiaría la vida para siempre. A la mañana siguiente, la panadería estaba más concurrida de lo habitual. La noticia del perro de la panadería se había esparcido por todo el barrio y ahora los clientes llegaban no solo por sus bagels o café, sino también para conocer al nuevo visitante. El perro, acostado en una esquina cerca del mostrador, observaba todo con sus ojos tranquilos y atentos, aunque no se movía mucho. Aún así, su sola presencia parecía tener un efecto extraño en el ambiente del lugar. María, mientras tomaba órdenes, no podía evitar lanzarle miradas cada tanto. Desde que ese perro cruzó la puerta, algo dentro de ella no había dejado de revolverse. No sabía exactamente qué era. Culpa, tal vez. O viejos recuerdos que insistían en salir a la superficie, aunque ella intentara reprimirlos. Mientras preparaba un capuchino para un cliente, recordó su infancia en Queens, a un Golden Retriever muy parecido a este llamado Max, como lo había perdido. ¿Lo vas a quedar, María?, preguntó una voz familiar. Era la señora Henderson, una clienta habitual que cargaba su bolsa de pan. Un perro así no sobrevive mucho en la calle. María dudó. No lo sé todavía. Apareció ayer de la nada y no estoy segura de que sea realmente callejero. Tal vez se escapó de alguien. La señora Henderson se inclinó y lo miró de cerca. Quien lo haya dejado ir no merece tenerlo de vuelta. Míralo, es como si estuviera esperando a alguien. María sabía que esas palabras eran ciertas, pero también sentía que había algo más en ese perro. Algo más profundo que el hambre o el abandono. Era como si cargara una historia que nadie podía oír, porque no tenía voz para contarla. Más tarde, cuando la panadería quedó vacía, María se sentó junto a él en el suelo. Con un gesto tímido, le acarició el pelaje aún enmarañado. El perro levantó la cabeza y la miró directamente, con tal intensidad que a María se le hizo un nudo en la garganta. Era como si intentara decirle algo. Tal vez una súplica, o una confesión muda. El sentimiento fue tan fuerte que se encontró hablando sin pensarlo. ¿Qué te pasó, chico? ¿Qué es lo que tratas de decirme? Esa noche, María decidió llevarlo a casa. No era algo que hubiera planeado hacer, pero no podía dejarlo en la panadería. Hacía un frío terrible afuera, y sabía que el animal no sobreviviría otra noche en la calle. Mientras caminaban por las aceras, iluminadas por faroles amarillos, con el sonido lejano de taxis y voces de fondo, María notó algo curioso: el perro caminaba a su lado con la postura de un compañero leal, sin tirar de la correa ni dudar, como si ya estuviera acostumbrado a seguir a alguien. Cuando llegaron al pequeño apartamento que María rentaba en el segundo piso de un edificio antiguo, ella abrió la puerta y encendió las luces. El perro entró despacio, observando el lugar con calma. Parecía estar a gusto, como si ya hubiera estado allí antes. María frunció el ceño, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda, pero enseguida empujó ese pensamiento lejos. María tomó una toalla, agua tibia, y comenzó a limpiar al perro con cuidado de no lastimarlo. Mientras frotaba el pelaje sucio, notó algo inesperado: una marca en el cuello del animal, una cicatriz delgada pero visible, como si hubiera llevado un collar demasiado apretado durante mucho tiempo. María se detuvo por un momento, sus dedos rozando con suavidad la marca. «Perteneciste a alguien, ¿verdad?», susurró. El perro la miró, y por un instante, pareció como si entendiera todo. María sintió un extraño peso en el pecho, como si ese animal fuera un rompecabezas al que todavía le faltaba la última pieza. Más tarde, ya acomodada en el sillón con una taza de té entre las manos, el perro se acostó cerca de sus pies, respirando con lentitud. La quietud del momento trajo de vuelta recuerdos que ella no quería revivir. Recordó a Max, su Golden Retriever de la infancia. Había sido su mejor amigo, su refugio seguro durante las épocas más duras de su vida. Hasta que un día, su padre, en medio de un ataque de ira,
decidió que ya no necesitaban otra carga más y lo llevó a un refugio. María nunca supo qué fue de él. No puede ser, murmuró al mirar al perro dorado dormido. La idea era absurda, pero había algo en el que la hacía sentir como si estuviera viendo a un fantasma del pasado. Sacudió la cabeza, riéndose de sí misma. Te estás volviendo loca, María. Sin embargo, esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó un suave sonido viniendo desde la sala. Se levantó despacio, con pasos inseguros, y encontró al perro sentado junto a la ventana, mirando fijamente hacia la calle iluminada por los faroles. Estaba quieto, pero parecía estar esperando a alguien. Y en ese momento, María comprendió que quizá no era ella quien estaba salvando al perro, sino el quien había vuelto para salvarla a ella. A la mañana siguiente, María despertó con el sonido de unas suaves patitas rascando la puerta del salón. El perro dorado estaba ahí, sentado, mirándola con ojos atentos y pacientes. Parecía querer salir, pero no de forma frenética. Era como si tuviera un propósito. ¿Quieres salir?, preguntó María, aún medio dormida. El perro ladeó la cabeza, y ella sintió que la respuesta era evidente. Se puso un abrigo, le amarró una correa improvisada y bajaron a la calle. Una vez afuera, el perro comenzó a caminar en una dirección específica sin titubear. María lo siguió, intrigada. Él parecía saber exactamente a dónde iba, ignorando el ruido de los autos y las prisas de la gente alrededor. El camino no tenía sentido para ella, una mezcla de avenidas transitadas y callejones tranquilos. Intentó hablarle, pero él no desvió la mirada ni bajó el paso. Cada paso parecía llevarlos hacia un destino que ella no podía anticipar. Después de casi media hora de caminata, llegaron a un pequeño parque escondido entre dos edificios altos. El lugar estaba desierto. El perro se detuvo cerca de una banca vieja de madera y se sentó, mirando fijamente un árbol retorcido que estaba a unos metros. María sintió un escalofrío. ¿Por qué aquí?, murmuró, tratando de entender qué significaba ese lugar. Mientras observaba el entorno, todo empezó a parecerle extrañamente familiar. El árbol, la banca, era como un eco de una vieja memoria. Entonces lo recordó. Ese era el parque donde solía llevar a Max cuando era niña. El mismo lugar donde pasaba horas jugando con él, escapando de los gritos y peleas de su casa. Su pecho se apretó. ¿Tú has estado aquí antes?, preguntó con la voz temblorosa. El perro solo la miró, como si la respuesta fuera obvia. Sin saber qué hacer, María se sentó en la banca, el corazón acelerado. La idea era absurda. Ese perro no podía ser Max. Era imposible. Pero entre más lo miraba, más sentía que estaba frente a algo que desafiaba toda lógica. Él no era solo un perro perdido. Había algo más ahí. Una conexión que María no podía explicar, pero que parecía venir desde lo más profundo. De repente, una mujer mayor se acercó, llevaba una bolsa llena de pan para alimentar a las palomas. Se detuvo y miró al perro con una expresión de reconocimiento. He visto a este perro antes, dijo en voz baja. María se giró rápidamente hacia ella. ¿Qué dice? ¿Dónde? La mujer dudó un momento, luego señaló al perro. Hace unos años solía rondar un refugio allá por Queens, pero desapareció. Era como si estuviera buscando algo o a alguien. Esa frase resonó en la mente de María durante todo el camino de regreso, buscar algo o a alguien. Sonaba a pista, pero de un enigma que aún no sabía cómo resolver. Durante toda la caminata, María intentó organizar sus pensamientos, pero los recuerdos de su infancia aparecían como ráfagas, mezclándose con el presente. Se preguntó si solo estaba proyectando su culpa en el perro, o si de verdad había algo más profundo que aún no entendía. Esa noche, mientras el perro dormía sobre la alfombra de la sala, María tomó su laptop y comenzó a investigar sobre el refugio que había mencionado la mujer del parque. Tras varios intentos fallidos, encontró el nombre. Hope Haven Animal Shelter, un pequeño refugio ubicado en Queens, cerca del barrio donde ella creció. El corazón le dio un vuelco.
Anotó la dirección y decidió que iría al día siguiente. A la mañana siguiente, con el perro a su lado, tomó el metro hacia Queens. El viaje fue en silencio, pero su mente no dejaba de correr. Cuando llegaron, el refugio estaba tan descuidado como lo había imaginado: una reja oxidada, un portón torcido y un edificio simple con pintura descascarada. Una mujer de mediana edad, de rostro amable y ropa sencilla, salió a recibirla. ¿Puedo ayudarte? María le explicó rápidamente cómo había encontrado al perro y mencionó lo que la mujer del parque le había dicho. La cuidadora, que se presentó como Ellen, miró al perro con atención y pareció reconocerlo de inmediato. Oh sí. Recuerdo a este chico. Le decíamos Lucky. Llegó aquí hace unos años con un collar viejo y marcas en el cuello. Se quedó un tiempo con nosotros, pero un día desapareció. Nunca supimos a dónde fue. Lucky. Repitió María, arrodillándose junto al perro. Él la miró, como si esperara algo. ¿Era de alguien?, preguntó, con la voz entrecortada. Ellen negó con la cabeza. Nunca encontramos a su dueño. Pero era diferente. Siempre parecía estar esperando a alguien. Nunca se conectó realmente con nadie aquí, aunque era muy dulce. María sintió un nudo en el pecho, como si una pieza del rompecabezas estuviera a punto de encajar. Mientras acariciaba al perro, Ellen pareció dudar un momento antes de continuar. ¿Sabes? Hay algo curioso con él. Cuando lo encontramos, tenía un pequeño pedazo de metal atorado en el collar. Era una medalla, con un nombre grabado. María levantó la vista, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué nombre? Ellen entró al edificio y regresó con un pequeño sobre envejecido. Dentro, sacó una medallita plateada con letras desgastadas por el tiempo. María tomó el objeto con manos temblorosas y leyó lo que estaba grabado. Su aliento se detuvo por un momento. Allí estaba. El nombre que nunca esperó volver a ver. Max. María se quedó congelada, sus dedos apretando la medalla como si sostuviera un fragmento de un sueño. Era imposible. No podía ser el mismo Max. Habían pasado años, incluso décadas. Pero al mirar al perro a su lado, esa sensación persistente regresó con más fuerza que nunca. Él la miraba con esos ojos profundos y serenos, como si ya supiera lo que ella acababa de descubrir. ¿Estás segura de que vino con esta medalla?, preguntó María, intentando mantener la voz firme. Ellen asintió, su mirada fija en la medallita. Sí. La traía en el collar cuando llegó. La guardamos porque parecía importante, pero nunca encontramos a nadie que pudiera reclamarla. Ellen dudó, notando el cambio en la expresión de María. ¿Conoces este nombre? María no sabía cómo responder. Una parte de ella quería creer que era solo una coincidencia, pero otra, más profunda, le susurraba que esto era real. Tenía un perro que se llamaba Max cuando era niña, empezó, con la voz a punto de quebrarse. También era un Golden Retriever. Mi papá. Él se lo llevó un día. Nunca supe a dónde. Y ahora esto. Levantó la medalla como si el objeto fuera, al mismo tiempo, una respuesta y una pregunta. Ellen la miró con simpatía. No sé cómo explicar esto. Lucky, o Max, como tú lo llamas, llegó aquí hace años. No sabemos de dónde vino, pero siempre parecía que buscaba algo, o a alguien. Tal vez te estaba buscando a ti. Las palabras sonaban absurdas, y sin embargo, tenían sentido. De una manera que María no podía explicar, el perro que ahora yacía a su lado se veía tranquilo, como si por fin estuviera donde pertenecía. María sintió una oleada de emoción recorrerla. Era como si todo el peso de la culpa y las preguntas sin respuesta que había cargado durante años se estuviera desvaneciendo en ese instante. ¿Pero cómo es posible?, preguntó en voz baja, más para sí misma que para Ellen. No había una explicación lógica. El tiempo, la distancia, las probabilidades, todo hacía que la idea pareciera ridícula. Y sin embargo, ahí estaba él, con el dije que confirmaba el nombre que no había pronunciado en años.
Mientras acariciaba el pelaje dorado del perro, las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Max, o Lucky, como lo llamaban en el refugio, se acercó y apoyó la cabeza sobre su regazo. Fue un gesto simple, pero cargado de significado. Por primera vez en mucho tiempo, María sintió una profunda paz. Ya no importaba si la historia tenía lógica. Lo único que importaba era que, de alguna forma, estaban juntos de nuevo. El camino de regreso a casa pareció más largo que nunca. María sostenía la medalla en una mano y con la otra mantenía firme la correa improvisada del perro. Max, porque ya no podía llamarlo de otra forma, caminaba a su lado con pasos tranquilos pero decididos, como si supiera que iban rumbo al lugar al que siempre había pertenecido. La medalla parecía más pesada de lo normal en su palma, como si contuviera todos los recuerdos de una infancia que María creía haber enterrado. Cuando llegaron al departamento, María cerró la puerta y se sentó en el suelo, aún con la medalla en la mano. Max la observaba, con la cabeza ligeramente inclinada, como esperando que ella dijera algo. La habitación, usualmente cálida y acogedora, se sentía ahora sofocante bajo el peso de la revelación. ¿Cómo encontraste el camino de regreso a mí?, murmuró María, más para ella misma que para él. Han pasado años. Ni siquiera sabía dónde estabas. Recordó con claridad el día que se llevaron a Max. Era un día caluroso de verano, y su padre, impaciente e irritado, había dicho que Max era una carga. María había suplicado, llorado. Pero las palabras de una niña de 10 años no significaban nada frente a la frialdad de un hombre endurecido por la vida. Cuando volvió de la escuela ese día, el patio estaba vacío, y Max nunca regresó. Pensé que, se detuvo. La palabra muerto se le atoró en la garganta. Pero Max, acostado a sus pies, era la prueba viva de que algo más fuerte que el azar había conspirado para reunirlos. María acarició su pelaje, ahora limpio y suave, sintiendo una conexión tan intensa que parecía trascender el tiempo. En los días que siguieron, María no pudo pensar en otra cosa. La historia de Max, o Lucky, como lo habían llamado en el refugio, se esparció por todo el vecindario. Algunos clientes de la panadería empezaron a dejar regalos, comida, juguetes e incluso una cama nueva para él. A pesar de todo eso, María sentía que algo aún estaba por suceder. Como si el viaje de Max hasta ella no hubiera terminado del todo. Una noche, mientras revisaba documentos viejos en una caja olvidada en el closet, María encontró una foto. Era de su infancia con Max en el mismo parque al que él la había llevado semanas atrás. Tocó la foto con delicadeza, y las lágrimas le llenaron los ojos. El perro en la imagen era prueba de que Max siempre había sido su refugio, incluso cuando el resto de su vida parecía desmoronarse. Colocó la foto junto al dije sobre el buró y caminó hacia la sala. Max yacía sobre la alfombra, con los ojos cerrados, pero respiraba con calma. María se sentó a su lado, recargándose contra la pared. No sé cómo lo hiciste, pero gracias por volver, susurró. Por primera vez, sintió que sin importar lo que pasara, estaban justo donde debían estar. Juntos. Finalmente en casa. A la mañana siguiente, María despertó con un sonido inesperado, un suave golpeteo en la puerta de su apartamento. Max, siempre atento, levantó la cabeza y fijó la mirada en la entrada. Cuando María abrió, se encontró con Ellen, la encargada del refugio, sosteniendo un pequeño sobre. Perdón por llegar sin avisar, pero pensé que esto podría interesarte, dijo Ellen, con expresión seria. Dentro del sobre había un viejo formulario del refugio con información del día en que Max había llegado. María despegó el papel con cuidado. El documento estaba desgastado, pero aún legible. Contenía detalles sobre el estado en que se encontraba Max al ser rescatado, delgado, con marcas en el cuello y signos de desnutrición. Lo más intrigante era una nota con una dirección incompleta y un nombre, Sr. Hall. Ellen explicó que la dirección había sido encontrada en un viejo collar que Max traía cuando llegó. Nunca pudimos rastrear quién era esa persona. Tal vez tú puedas averiguarlo, dijo Ellen antes de despedirse. Apenas cerró la puerta, María sintió una mezcla de curiosidad y aprensión.
El nombre y la dirección parecían pistas importantes, pero también traían recuerdos de su padre y de aquella decisión cruel que marcó su infancia. Con Max recostado a sus pies, abrió la laptop y comenzó a investigar. La búsqueda la llevó a una calle en Queens, pero el número exacto de la dirección no estaba, lo que convertía la ubicación precisa en un misterio. Aún así, María decidió que debía ir. Preparó a Max para el paseo y pidió un taxi, con el corazón latiendo más rápido a cada kilómetro recorrido. Cuando llegaron a la calle mencionada, algo familiar se apoderó de ella. Las casas antiguas y los jardines descuidados parecían congelados en el tiempo. María y Max caminaron lentamente, observando cada detalle, hasta que llegaron a una pequeña reja oxidada. Había un cartel descolorido con el apellido Howard clavado en la cerca de madera, casi invisible bajo las hojas caídas. María se estremeció. Empujó la reja, que crujió con fuerza, y siguió el sendero hacia una casa modesta, con ventanas rotas y paredes descascaradas. Max se detuvo a su lado, con la mirada fija en la puerta, como si supiera que ese era el lugar. María dudó antes de tocar, pero nadie respondió. Se asomó por la ventana y vio un interior abandonado, con muebles cubiertos de polvo y cajas tiradas por el suelo. Justo cuando estaba por marcharse, un vecino anciano se acercó. ¿Busca al señor Howard?, preguntó. María le explicó brevemente su historia, y el hombre asintió. Se fue hace años. Era un hombre solitario, pero quería mucho a ese perro. Siempre decía que el perro estaba esperando a alguien importante. Creo que nunca tuvo el valor de dejarlo ir del todo. Las palabras del vecino dejaron a María pensativa mientras regresaba a casa con Max a su lado. Había tantas piezas sueltas en el rompecabezas, pero una cosa era segura, Max había recorrido un largo camino para encontrarla. Tal vez el señor Howard solo había sido un guardián temporal, cuidando de Max hasta que llegara el momento indicado para devolverlo al lugar al que realmente pertenecía. De regreso en el departamento, María se sentó en el sofá con Max a su lado, el dije en una mano y el registro del refugio en la otra. Su mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Quién era realmente el señor Howard? ¿Y cómo había sobrevivido Max y encontrado el camino de regreso hasta ella? El silencio del apartamento se sentía cargado de significados que María no lograba comprender del todo. Max, en cambio, parecía tranquilo, como si ya tuviera todas las respuestas que necesitaba. Mientras acariciaba su cabeza, María notó algo que antes había pasado por alto. En la parte trasera del dije había una inscripción casi borrada. Nunca es demasiado tarde. Esas simples palabras llevaban un peso inesperado. Leyó la frase una y otra vez, sintiendo que era un mensaje destinado tanto para ella como para Max. Tal vez el destino les estaba ofreciendo una segunda oportunidad, una forma de sanar lo que se había perdido en el pasado. Decidida a cerrar el círculo, María tomó una decisión que había evitado durante años, visitar su antigua casa en Queens. Ahí había crecido. Pero también era donde había perdido a Max y tantas otras cosas importantes. Con el corazón encogido, le colocó la correa improvisada a Max y salió. Esta vez no pidió un taxi. Caminar hasta allá le pareció la forma correcta de enfrentar el pasado. Cuando llegaron a la casa, María sintió un nudo en el estómago. El jardín estaba descuidado y la cerca oxidada, a punto de derrumbarse. Aún así, los recuerdos de la infancia la invadieron, los buenos y los dolorosos. Max se detuvo a su lado, observando la casa en silencio, como si él también la reconociera. María respiró hondo y tocó la puerta. Le abrió una mujer que no conocía, quien explicó que había comprado la casa hacía años. María sonrió con incomodidad y preguntó por la familia que vivía ahí antes. La mujer no sabía mucho, solo mencionó que algunas pertenencias viejas habían quedado en el sótano. Si quieres, puedes echar un vistazo, le ofreció. Con algo de duda, María entró, sintiendo que las paredes susurraban voces de un tiempo que ahora parecía tan lejano. En el sótano encontró una pequeña caja de madera con su nombre escrito a toda prisa. Dentro había fotografías antiguas, dibujos de la infancia y un sobresellado. Con manos temblorosas, lo abrió y encontró una carta escrita por su padre.
Las palabras estaban llenas de arrepentimiento. Se disculpaba por haberle quitado a Max y admitía que jamás debió hacerlo. Al final de la carta había una frase que la dejó sin aliento. Espero que algún día Max encuentre el camino de regreso a ti. Siempre fue más fuerte de lo que yo fui jamás. María se sentó en el suelo, con lágrimas deslizándose por su rostro. La carta confirmaba lo que siempre había sabido en el fondo de su corazón. Max nunca dejó de buscarla, y ahora, finalmente, estaban juntos de nuevo. Miró a Max, que estaba sentado a su lado, y le sonrió. Creo que por fin estamos donde debíamos estar, amigo. En casa.